Vamos a dar inicio a nuestra próxima presentación unos minutos antes. Para todos los oyentes presentamos a David Sucre. David, bienvenido, ¿cómo estás? David, tienes el teléfono en mute, el micrófono en mute. Eso siempre pasa en todas las presentaciones de tecnología, ¿verdad? Así mismo es, por eso estamos en este evento organizado por el Comité de Tecnología, para que no pase eso. Bienvenido, David. Te lo agradezco mucho. Claro que sí. Damos inicio a la presentación de David, titulada Documentos Automatizados, el nuevo Legal Tech en Panamá. Antes de iniciar, déjenme presentar a David. David es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua. Tiene una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y especialidad en Derecho Tecnológico en John Marshall Law School. Actualmente trabaja en la firma de abogados Sucre, Arias y Reyes, con especialidad en Derecho Inmobiliario, Nuevas Tecnologías y Derecho Bancario. Además es encargado de SAR Documents, que gran parte de la presentación estará enfocada en SAR Documents, que es una herramienta informática desarrollada por la firma para la confección automática de documentos. Es miembro de la Junta Directiva de la Prensa, miembro activo de IPANDETEC, Capatec, AmCham y, cómo no, del Comité de Tecnología de nuestra Cámara de Comercio. Forma parte de la Fundación Pro Hogar Bolívar, miembro del Club Rotario y actualmente es subsecretario de Fundacáncer, donde yo también formo parte de la directiva, y así fue como conocí a David el año pasado. David, el espacio es tuyo. Nuevamente, si tienen preguntas o consultas, no duden en hacerlas en el chat. Yo voy a actuar de moderador y al final de la presentación de David tendremos un tiempo para preguntas y respuestas donde sin duda David responderá cualquier consulta que tengan. David, adelante, el espacio es tuyo y bienvenido. Te lo agradezco mucho, Emanuel, y por la presentación. Nada más hago la corrección que fui rotario, no vaya a ser que por ahí esté un rotario que me jale las orejas y que me la debe jalar porque debería volver a un momento. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que van a ser principalmente, nos vamos a enfocar en cómo automatizar documentos o en plataformas de automatización de documentos. Es un tema que me ha tocado liderar en nuestra firma de abogados Sucre y Reyes de hace 10 años con un proyecto que le llamamos SAR Documents. Voy a compartir la pantalla, si me lo permiten. Eso es. Déjenme pasarme la pantalla nada más para acá. Les pido disculpas. Yo creo que ahí la ven, ¿no? Esta es una plataforma que nosotros estamos manejando hace 10 años en Sucre, Arias y Reyes. Salió curiosamente porque un cliente nos pidió que le hiciéramos su contrato de forma, realmente quería que le hiciéramos sus leasing. Era un banco que ya no está en Panamá, que lo absorbió otra marca, pero lo que querían ellos es ese tipo de contratos repetitivos de leasing. Y nosotros dijimos, mira, ese no es el core de nuestra firma en este momento. Nosotros estamos buscando otro tipo de negocios legales. Nos gustaría servirle. Por alguna razón ellos se enamoraron y gracias a Dios nos presionaron. Y en ese momento nosotros estábamos automatizando la creación, la formación de nuestras sociedades. Entonces le dijimos, mira, si yo puedo hacer eso que estoy haciendo con mis sociedades, con tus contratos, porque nunca lo he puesto online, nunca lo he puesto que intervengan dos personas, o sea, la compañía de leasing, el banco y nosotros y el cliente. Y gracias a Dios ellos tenían una persona de procesos que en ese momento ayudó mucho. Y en eso sale SAR Documents para leasing. Y después de esa maravillosa experiencia que tuvimos, lógicamente el software ha evolucionado y evolucionado y evolucionado. Ya tenemos mucho más banco, mucho más leasing, fiduciarias, inmobiliarias. Y nos dimos cuenta que esto funciona para cualquier tipo de documento que sea repetitivo, porque no vas a hacer toda una programación para un solo documento, un documento que generas una vez al año, salvo que sea un documento, lógicamente, que sea tan grande que valga la pena la programación, pero lo veo muy difícil. Pero bueno, ¿qué es la automatización de documentos? Y voy a tratar de eso, no hacer tan propaganda de software de nosotros, porque creo que la idea que quiero que se lleven es que ustedes lo pueden hacer y ojalá lo hagan con nosotros. Hay más gente en el mercado haciéndolo
pero lo importante es que empiecen a hacerlo porque yo creo que el mercado cada vez lo va a exigir más. Las firmas de abogados tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Ya el cliente no se toma el cuento, ni yo creo que va a aceptar un contrato que se le fue porque usaste un modelo anterior y se fue el nombre de la otra persona. Yo creo que eso ya es imperdonable en estos tiempos, con tanta tecnología y además porque hay que revisar, lógicamente. Entonces, voy a tratar de no ser tan de propaganda, sino llevarle a los conceptos de qué podemos hacer. Automatizar documentos. Es agarrar un documento y la explicación que ven ahí es de Wikipedia, medio transformada ahí, pero nada más para dejarles el punto, es agarrar un documento, hacerle un formulario o hacer unas preguntas que va a ir creando el documento. Básicamente es eso. Es un flujo de trabajo que ayuda a la creación de documentos de forma electrónica. Lógicamente vas a necesitar un software especial. Lo podrías hacer con Word, ya le digo, a través de eso que le llaman macro. Yo no soy programador, recuérdense en toda esta charla, yo soy abogado, que un día decidí yo ver si podía hacer algo de programación y yo mando a que me programen, pero nunca he podido hacer un solo código. Así que voy a tratar también de ser lo más cristiano en este sistema sin lograr ser tan técnico en la parte de programación, ¿no? Y, bueno, digo, necesitarás un software, ya sea porque lo vas a hacer en Word, con macros, o ya porque vos usas una plataforma mucho más robusta, lo que lógicamente yo recomiendo, o si vas a tercerizar el servicio, que es lo que yo creo que es el futuro de las firmas de abogados en el tema de contratos, tercerizar el servicio a sus clientes. ¿Qué necesitas o qué buscamos cuando estás automatizando algún documento? Estás buscando eficiencia en el proceso, que no se te queden errores, que sea más rápido, que te cueste menos, que te tome menos tiempo. Estás buscando rapidez. Y le doy un ejemplo. En la plataforma de nosotros tenemos varios clientes que hacen contratos de fideicomisos de autos, para préstamos de autos, varios bancos. Y ellos, llenando el formulario, y la idea es esto, yo escribo David Sucre una sola vez, si soy el deudor, por ejemplo, y las 10.000 veces que va a aparecer David Sucre en el contrato, él las va a poner automáticamente en todos los lugares de ese documento y de todos los documentos donde lo necesites. Entonces, también hay una eficiencia en el uso de los datos, ¿no? Y el ejemplo que usaba, en autos, por ejemplo, nosotros creamos para estos clientes 6 documentos llenando un solo formulario. Lógicamente la eficiencia es mucho más rápida. Incluso tenemos un banco que nos unimos a través de web service y los datos nos los manda, lo tomamos de la base de datos de ellos, así que incluso es hasta mucho más rápido. Entonces es eficiencia, es lograr usar los recursos que ya existen y no volver a typearlos. Ese tema de que te mando un formulario, tú lo llenas a pluma, después lo mandas por correo electrónico, lo agarra la funcionaria, los lee para ver si los entiende bien, los copia entonces ella en una computadora y se le fue mal el nombre. Eso es lo que tratamos de evitar. La idea es que si tú necesitas el dato una vez, lo agarres una vez y lo puedas usar varias veces. ¿Ok? Eso mitiga errores, lógicamente, lo que dije de la funcionaria que escribió mal el nombre porque no entendió que eso era una F en vez de una J, por ejemplo. Amenistas en temas legales, y vuelvo, digo, yo soy abogado, amenistas mucho mejor el riesgo. Si son contratos, por ejemplo, ya sabes que la cláusula se va a ir y que no pusiste arrendador donde debiste haber puesto arrendatario, por ejemplo. Se va sin ese tipo de errores, o el promitente vendedor donde era el comprador, y en fin. Minimizas también mucho los riesgos legales, sobre todo. Le das un mucho mejor servicio a su cliente, y aquí nosotros tenemos una experiencia, yo la cuento siempre, sin decir el nombre del banco. Ellos iban a la feria de autos todos los años y el primer año lograron vender, creo que eran 53 bancos, si no me equivoco, no me copien el número, pero por ahí iba. Al año siguiente le hicimos todo el sistema de SAR Documents y lógicamente ya al captar el dato una sola vez y automatizar sus contratos, incluso su gestión, porque ellos también tenían automatizado la autorización del crédito en su comité, lograron al siguiente año vender más de 500 préstamos. Porque no le da tiempo a su cliente de hacer un shopping de banco como son en esas ferias de autos
que están todos los bancos de Panamá ofreciendo el mundo de la tierra. Entonces ellos lo que hicieron fue acaparar a sus clientes, le daban, y al final del día, en el sistema bancario, lo que mucho uno busca es salir rápido con su carro en esta feria, por ejemplo, y el préstamo no puede limitarte a eso. Entonces, ellos lograron ese año multiplicar lógicamente su colocación de préstamos y han seguido siendo tanto que han crecido, y si mal no me equivoco, es como el tercer banco en temas de préstamos de autos. Entonces, también el cliente interno y el externo. Y el que ha trabajado con aseguradoras, bancos, ellos saben que siempre hay un choque entre el de comercial y el de legal. Uno quiere vender y el de legal te dice, oye, puedes vender, pero cuidado con esto que nos buscas un riesgo. En fin, le das una mejor experiencia a ellos también, o sea que interno y externo del cliente. Hay un aprovechamiento de la data, como le dije antes, yo solamente capto y sorry que use mucho los procesos, pero, por ejemplo, si tú fueras a una aseguradora a pedir un seguro de vida, tú inicias el proceso dándole un formulario de debida diligencia a tu cliente. Ya tú sabes su nombre, ya tú sabes su sexo, ya tú sabes su edad, ya tú sabes muchas cosas ahí. No tienes que volver a pedirse. ¿Cuántas veces hemos recibido nosotros para actualización de datos, por ejemplo, en un banco, el formulario de debida diligencia, el W, no sé qué cosa, el de Estados Unidos, se me olvidó el nombre, el número, el W algo, y además otro de actualización de datos. Y todos te preguntan lo mismo, cuál es tu nombre, dónde vives, tu teléfono, tu correo electrónico. O sea, la idea es aprovechar los datos. Lo capté una vez, no molesto al cliente con 10.000 preguntas nuevamente, sino que reutilizamos ese dato para crear todos los documentos que necesitamos. Hay una mejor experiencia de cliente. Lógicamente, si me le pides el dato una sola vez, es una belleza. Si me lo pides 10.000 veces, comienzo ya a resistirme al proceso, a ponerme bravo y hay cuidado que no termino la gestión que tú me quieres vender. Hay una visualidad de la producción de tus empleados, porque lógicamente con este tipo de sistemas tú logras saber cuántos contratos mandó a hacer Juan, cuántos contratos está trabajando Felipe, cuántos María, y así, y tú puedes incluso balancear las cargas de trabajo cuando ves que uno está lleno y el otro no, y pasarle entonces a otro a que vaya haciendo sus gestiones, ¿no? Bueno, y hay un ahorro legal, lógicamente, y un mejor aprovechamiento de tu personal, y esto lo pongo siempre también en estas compañías financieras. Si tu abogado está viendo contratos repetitivos, de verdad lo estás contratando para algo que no es necesario. Su conocimiento se está desperdiciando viendo contratos repetitivos y esa no es la idea de para qué tú lo quieres contratar. Tú realmente lo contratas por su cerebro para que esté evitando otro tipo de riesgo y ya lo puedes sacar de esto, que le quita tiempo, porque eso sí, hacer este tipo de contratos quita tiempo, aunque sean repetitivos, y lo puedes dirigir a que haga trabajos que necesites más, incluso trabajos que a veces se los mandas a otra firma de abogados, ya la puede hacer el abogado interno. Por ahí mi socio me va a matar por haber dicho eso. Pero bueno, ¿qué haces para iniciar o cómo hacemos para iniciar automatizar los documentos? Y digo documentos porque esto no es solamente contratos, puede ser cualquier tipo de documento. Primero, y sé que esto va a sonar muy técnico, muy romántico, pero lo primero que tienes que hacer es evaluar el proceso y flujo del trabajo de la gestión. No es lo mismo automatizar los contratos de una promotora inmobiliaria, por ejemplo, que sus trámites son incluso largos. Por ejemplo, primero hace el contrato de reserva, después se va el contrato de promesa de compraventa. Mucho tiempo después llega, o llegará un tiempito después, llegará, por ejemplo, que tú tengas que notificarle que ya empezaste construcción y tienes que mandarle la notificación a todos los promitentes compradores. Y mucho tiempo después, cuando se termina de construir el edificio, entonces es que tú tienes que hacer la minuta de compraventa. Entonces ese flujo es distinto al de un banco que te está vendiendo el préstamo, por ejemplo. Esto tengo que hacer la debida diligencia, y el préstamo sale tal vez un poco más rápido. Tal vez un leasing es un proceso distinto. En fin, tienes que primero evaluar el proceso. Y esto y van a hoy escuchar 10.000 emails. Esto es un consejo que yo aprendí hace mucho tiempo y ténganlo siempre en mente. El proceso no puede seguir al software. El software tiene que seguir el proceso. Lo más importante es el proceso.
y después tú le metes la plataforma que tú quieres y los software que tú necesitas, pero que vayan acorde al proceso y a un proceso eficiente, lógicamente, ¿no? El software debe ayudar a que el proceso sea más eficiente, no a dar más vueltas ni a que te cueste más el proceso, ¿no? Entonces, después de eso, tienes que evaluar, además de ese workflow, quiénes van a ser los autores dentro de ese proceso. Va a ser la secretaria mía interna, va a ser alguien que nada más ha trabajado clerical de llenar datos, ok. Pero eso también en ese proceso, y vamos a hablar que es no sé, un contrato de préstamo de hipotecario de un banco, esa gestión no empieza en la firma de abogados. Esa gestión regularmente empieza primero en el banco llena el formulario donde están la misma proforma que hubiese mandado a la firma de abogados, por ejemplo, para que completara hacer el contrato, el protocolo de la hipoteca, se lo va a mandar a través de un formulario en línea. Eso ya comienza a completar el contrato. Pero ellos no tienen, por ejemplo, contacto con la notaria que yo uso, no tienen el número de notaria, no tienen el número de... Entonces alguien acá tendrá que llamar a la notaria y decir, oye, dame un número de hoy para un banco que va a hacer una hipoteca, ok, el número tal. Ya ahí interviene otra persona. Después de que yo termino de completar ese formulario llenándole el número de escritura pública, ojo, y tengo que llamar a la notaria, ¿estás tú o está tu suplente? Está mi suplente. Ah, ok, entonces va a firmar a suplente y también le llenas eso. Lógicamente ya los nombres están automatizados, ¿no? Y grandioso sería tener un sistema de notaría que te dé los números y te diga quién está ese día, ¿no? También es algo que sería automatizable en algún momento. Y entonces vas viendo los autores, ¿no? Ya no tienen que ser todos internos. La idea es que vayamos usando los datos que ya captó alguien en un momento, los vayamos reutilizando en todo el proceso. Por eso es muy importante ver quiénes son los autores dentro. En una compraventa, por ejemplo, hablar del promitente comprador, igual que en un arrendamiento, solo uno es tu cliente, pero tú necesitas llenar los datos de los dos. Y siempre está donde te vas a chocar, lamentablemente, y ojalá no me estén escuchando la IG ni nada del gobierno aquí, está la parte burocrática donde tú sabes que la parte del gobierno lo más probable es que no esté automatizada todavía, aunque están haciendo un excelente trabajo empezando a digitalizar ya muchas cosas. Y entonces tú verás que ahí tendrás lamentablemente que hacer tal vez una parte manual, como expliqué antes. Mi oficial tendrá que llamar a la notaria para pedirle el número de escritura, por ejemplo. Entonces, tienes que ver quiénes son los actores antes de empezar a automatizar. Primero el flujo, después los actores, después los documentos que hay cuántos documentos se hacen. Yo les dije antes que para un préstamo de auto garantizado a través de fideicomiso, nosotros creamos 6 documentos. Usan la misma data, unos más, unos menos, pero el contrato de préstamo, el contrato de fideicomiso, está la carta que va al municipio autorizando a quién va a buscar la placa y quién va a gestionar la tarjeta y hacer la compra. Está la que va al tránsito, está la carta promesa de pago para el dealer de auto y está otro documento que ahora se me olvida, pero les prometo, son 6. Entonces tú tienes que contar cuántos documentos hay en cada gestión y verlos. Y después de que ya sabes que son 6, por ejemplo, tienes que evaluar qué variables hay en el documento. Y en Panamá somos románticos, y ojalá un día esto acabe, pero no hemos tomado la costumbre que hay para inscribir escritura en el registro público. Por ejemplo, David Sucre, varón panameño, mayor de edad, abogado en ejercicio, portador de la cédula número tal. Eso no es necesario en un contrato que no va al registro público. Nosotros con David Sucre, portador de la cédula 8491872, ya estamos más que bien y con eso ya creo que ya podemos identificar. Es más, el registro público ya deberían eliminarlo en este tiempo que ya es identificable la persona. Ojalá algún día también eliminen eso porque no está en el Código Civil y ojalá eso lo quiten algún día porque no hace sentido ya. Ya somos más fáciles de identificar. Pero bueno, lo que quería decir acá es, esas son las variables. Puede ser David Sucre como una persona jurídica o una persona natural también, perdón, David Sucre como natural, pero también podría ser una persona jurídica. Esas son las variables. Eso es lo que realmente cambia en un contrato. Cambiará en un préstamo cuál es la tasa, cuánto es el monto del préstamo. Pero les puedo garantizar que el 95 o del 90 al 95% de los contratos va a ser igual siempre.
tiene lo que llamamos las cláusulas cajoneras, y créanme que hay más cajoneras que variables. Y las variables están dentro de un trozo cajonero y que nada más hay que cambiar un pedacito. Y regularmente, además, esas variables, va a sonar contradictorio, voy a decir, pues son variables fijas, siempre regularmente son las mismas. Que si necesita, por ejemplo, presentarme el estado financiero todos los meses, si necesita presentarme un avalúo cada 2 años, esas obligaciones adicionales que estoy usando, por ejemplo, regulares son las mismas. Hay un contrato de promesa de compraventa de una inmobiliaria, por ejemplo, es si me pagarás $1,000 si es antes al momento de que firmamos la promesa de compraventa, si es cuando sale después de que salga el permiso de construcción, si es al momento o si son pagos calendarios. Son variables, sí, pero regularmente son las mismas. Entonces, eso es lo que tú tienes que identificar y, lógicamente, después tendrás que hacer lo más difícil, que tal vez hacer, ¿qué preguntas tú harías para que me respondan esas variables? Y eso lo haces, lo metes en un formulario, o lo metemos en un formulario, ese es el trabajo que hacemos nosotros, y hay que hacerlo lo más friendly posible, porque regularmente esto tú no se lo vas a dar a un ingeniero de la NASA para que lo complete. Regularmente se lo das a alguien que será un puesto muy transitorio porque lógicamente esta persona quiere crecer y durará 1 año captando este tipo de datos y gracias a Dios va a crecer y va a ser un mejor ciudadano en Panamá que pueda producir mejor, pero por eso tienes que hacerlo friendly, porque tienes que estar seguro que el que se sienta a llenar ese formulario va a entender y va a saber cómo ir llevando el completado del formulario. Y por último, tienes que ver qué datos puedes reutilizar. Si yo ya puse David Sucre arriba y lo tengo que poner arriba donde los comparecientes, les llama, como se llama esa parte de arriba, y abajo en los suscriptores, lo que firman también tengo que poner David Sucre, porque David Sucre tiene que poner su garabato ahí. Entonces ya ese dato lo tengo arriba, lo capté una vez, no tengo que captarlo 2 veces, con una sola vez es suficiente. Eso es importante, porque entre más fácil tú haces el formulario, entre menos preguntas tengas, más fácil va a ser para el usuario que esté llenando ese formulario. Y eso es muy importante. Tiene que ser lo más friendly posible para que esta rueda funcione bien. Entonces, el proceso de automatizar, ya más o menos lo expliqué antes al principio. O sea, ¿qué haces antes de poder llegar a llegar a esto? Pero ya después de eso es, verifica cuáles son tus modelos de contratos, lo que regularmente le llaman yo no sé qué en Panamá le llamamos los machotes. Yo cada vez que me dicen machote, yo siento que me estás hablando de un mexicano de lucha libre con una botella de tequila en la mano. El contrato modelo, eso es lo que realmente es. El template es el contrato modelo, que es donde vas a meter las variables. Le escribirás como comentario, por ejemplo, aquí va el nombre del suscriptor, aquí va su cédula, que puede ser pasaporte. Acá va si es varón o mujer, el sexo. Y así vas completando en tu modelo, metiendo esas variables que las tienes que ir identificando como hablamos. Primero, identifica cuáles son los documentos, después identifica cuáles son las variables. Después hay que evaluar cuántos documentos hay en el proceso. Y si ya pregunté precisamente para un contrato, el dato del nombre del deudor, no lo tengo que volver a pedir para el resto de los documentos. Se crea un formulario y ahora, ojo, le prometo que esto no va a ser tan técnico, después vamos a ver ejemplos. Y después creas el formulario de preguntas y al crear el formulario de preguntas haces un proceso que le llamamos, o mis técnicos le llaman mapeo. Estoy seguro que ese tiene un nombre más bonito que ese, pero precisamente vas uniendo los hilos. Si yo aquí pregunté el nombre del deudor, acá lo tengo en el formulario, pregunté el nombre del deudor, acá en el documento, acá va a llenar el nombre del deudor, en donde necesito que lo vaya llenando en los diferentes lados. Y eso es mapear el documento. Eso puede ser tal vez, es el final, pero es la parte más importante y tienes, lógicamente, luego hacer pruebas para que el mapeo haya funcionado bien, para que logres que esté dando la respuesta que debe dar. Y básicamente esto, por aquí voy a pasar rápido, esto es un workflow precisamente que le hicimos para unos bancos que necesitaban préstamos garantizados con fideicomiso.
Es lo que está ahora mismo, ya la hipoteca cada vez se está apartando un poco del mercado bancario y cada vez se está manejando más con fideicomiso. Y no quiero pasar mucho por el proceso, porque esta es parte del proceso, pero aquí hay tres autores. El cliente del banco, el gris que ven acá es la intervención del banco, y si aquí hay alguien, un project manager, le pido disculpas, yo di el tema de procesos cuando todavía me acuerdo, en primer año de la escuela, eh, y yo jamás he aprendido si el cuadrito es un inicio o si no, yo lo llevo de esta forma y yo sé que tal vez no sea lo más profesional, pero bueno, donde quería llegar al punto es que el amarillo es el cliente, que ven que solo interviene al principio, por lo menos en mi proceso. Lo gris que ven es la institución bancaria, los rojos somos sucrearios y reyes. Y bueno, lo verde es cuando acaba el proceso. Aquí, en esta parte de aquí, es donde ellos se ha completado el Start Document y le hace, aquí estoy viendo 5 documentos en una sola completada. Yo puse que este proceso dura 24 horas porque es el máximo de tiempo, realmente demora mucho menos. Pero bueno, como esto es algo que le tengo que mostrar a mi cliente y tengo que cuidarme un poco, yo pongo 24 horas. Ellos, por ejemplo, yo a veces los sábados, mi gente no trabaja los sábados, y nosotros tenemos que intervenir en fase del proceso, como dije antes, para llamar a la notaria no abre el sábado, entonces no puedo pedir nombre y por eso puse, y ellos sí trabajan sábado, por eso ahí van a haber 24 horas. Pero esto es muy importante, poder saber cuánto tiempo tiene que demorar tu proceso, porque esto es lo que te va a ayudar después a medir si tu proceso está funcionando, uno, y si tu gente dentro del proceso está trabajando en la medida que debería trabajar. No significa que no se pueden salir de estos tiempos, pero tú tienes que evaluar por qué se están saliendo del tiempo y si el tiempo estuvo bien, bien medido al inicio. Puede ser que los clientes del banco, por ejemplo, no vayan a firmar a tiempo. Entonces tú tendrás que buscar una solución para que ellos puedan firmar el protocolo más rápido, pero ya tú sabes dónde está tu talón de Aquiles dentro del proceso. Y esto es un formulario, y este es un formulario creo que era el que tomé de un préstamo bancario precisamente, que tiene como garantía un fideicomiso. Y ustedes van aquí, lo primero que nosotros le hacemos al banco es que completen para llenar la carta de términos y condiciones, y yo creo que se ve un poco chico, y les pido disculpas, ¿no? Pero bueno, lo primero que le preguntamos, si es una persona natural o jurídica, el nombre de esa persona, porque lo que vamos a hacer aquí es la carta de términos y condiciones. ¿A quién va dirigida? ¿Quién debe firmarla? Por el banco, si es hombre o mujer, porque eso nos ayuda lógicamente a poner señor o señora. Y en el tema del firmante del banco, por ejemplo, nosotros podemos trabajar si el crédito es más de 200.000, tiene que firmar Juan. Si es más de 500.000, firma o Juana o Alberto o David. Y si es más de 1.000.000, tienen que firmar ellos, pero tienen que firmar también con algunos de los siguientes, con Johnny, con Pacheco y con Rubén. Ya me metí en la Fania. Entonces tú puedes hacer menús inclusive para ese tipo de cosas. Y esto, como dije, es para empezando a hacer la carta de término, ¿no? Y más, aquí ven cómo van las etiquetas. Primero hacemos la carta de término, después vemos quiénes son las partes en el proceso, después vemos cuáles son las garantías que va a tener. Igual digo, esto es un préstamo garantizado con fideicomiso. Después vemos el mismo tema del crédito y después los documentos que se generan de forma automática. Aquí, por ejemplo, igual digo, me disculpo que esté muy chico la foto, ya aquí entramos a las partes de este contrato y puedes poner cuantas partes tú quieras, si son 3 deudores, 20 deudores, si esa persona es garante o no es garante, tú le vas poniendo los cheques y le vas poniendo check qué garantía va a dar. Puede ser un fideicomiso, puede ser una hipoteca, una prenda, un pagaré, y ya no llegó a haber una fianza, o puede ser todas y tú vas poniendo check en cuáles esta persona en particular va a formar parte, igual si es una persona natural, si es jurídica. Más abajo, por ejemplo, si es una persona jurídica, hay una pregunta que te dice, ¿tiene poder inscrito en el registro público? Si pones que sí, te dirá que pongas los datos de inscripción, y si dices que no, entonces te pone los datos para que te haga el acta de esa sociedad, ¿no? O de esa fundación. Después acá, por ejemplo, están las garantías. Yo en esta había escogido precisamente que era un fideicomiso nada más, y va llenando los datos de la finca, quién es la persona. Bueno, tú escoges lo que pusiste de garante, y tú puedes escogerlo, puedes inclusive hacer varios fideicomisos dentro de
de este tipo de proceso de automatización. Y entonces acá ya estamos viendo la parte del préstamo, que te pregunta qué tipo de préstamo es, porque puede ser un préstamo personal, puede ser una línea de crédito, puede ser una línea rotativa, puede ser millones de métodos de crédito que pueda tener el banco, cuánto es el monto, si paga FESI, si no paga FESI, a qué cuenta se va a hacer los desembolsos, qué te va a cobrar el banco de estas comisiones que tienen, si hay que agregar nuevas obligaciones de hacer, si hay que agregar obligaciones de no hacer, en fin, todo eso lo puedes incluir. Y al final te salen los documentos con los datos que tú completaste. Como dije, la idea es, este es un proceso largo, le puse uno de los más largos que tenemos para que veas la gama de todo lo que tú puedes hacer, porque muchas veces cuando voy a un lugar a decirle, te automatizo tu documento, me dicen, puchica, es que mis documentos no son automatizables. Y yo de verdad agarro cualquier documento que tú me das y yo te puedo decir que la mayoría son automatizables. Es más, les puedo decir que estoy seguro que el 95% de sus documentos son automatizables. Es más, cuidado que el 100%. Lo que hay que ver es si vale la pena automatizarlo, que es otra cosa. Como dije, si es un documento que haces una vez al mes o 2 veces al mes, tal vez no valga la pena hacerlo. Pero, por ejemplo, yo tenía hace tiempo un banco que hacía una escritura al mes, una sola escritura al mes, pero era una escritura porque tenía una emisión de bonos que se garantizaba con los créditos que ellos emitían. Entonces, cada vez que alguien cancelaba su hipoteca, lo sacaban de las garantías de la emisión y tenía que meter 50 créditos más, por ejemplo. Esa era una escritura que se sabía hacer una vez al mes. Pero hacer esa escritura era tan difícil para ellos que era más fácil tener un sistema como este, que te lo hacía de forma automatizada y era más fácil poner los 50 créditos para hacer la escritura. Porque como ustedes saben, en el registro público, que creo que es algo que también ya puede cambiar, tú todo le tienes que poner número, los números tienes que escribirlo en letras y en dígitos, y eso crea muchas posibilidades de que exista un error. De esta forma se minimizaba ese tipo de errores. Incluso nunca lo hicimos, esto fue hace mucho tiempo, no sé si ellos todavía hacen este crédito, creo que no, pero lo podíamos incluso en un momento agarrar a través de un web service de su propia base de datos, y créanme que hubiesen hecho la escritura muchísimo más rápido aún. Y entonces, este proceso, como ven aquí, yo saqué, solo hizo 2 documentos, pero como dije, puede hacer todos los documentos que necesita el que es abogado. Si por aquí hay un abogado, en las escrituras nosotros detestamos, por ejemplo, que las escrituras tienen que matar los espacios en blanco, incluso eso es automatizable. Esas rayitas que hay que poner en la escritura, eso es automatizable, nosotros lo hemos hecho. Es automatizable que tengan que estar 30 líneas para hacer la escritura, que siempre lleve los mismos bordes. Bueno, eso ya es más fácil, eso ya es más Word que otra cosa, ¿no? Pero para decirle que realmente en automatización de documento todo es posible realmente, más que todo es cuánto tiempo te va a tomar hacerlo, pero ya nosotros tenemos buena parte adelantada. ¿Qué sigue? O sea, porque Sucre y Reyes y el producto SAR Document no puede quedar nada más en esto. Nosotros ahora estamos empezando a prestar el servicio a través de web service, como ya se los he dicho, para usar datos que ya nuestros clientes tienen, las fiduciarias, los bancos, los leasing, las aseguradoras y las inmobiliarias también. Ya ellos tienen muchos datos y tienen esa base de datos, y es más fácil pasarlo a través de web service, y eso minimiza más la posibilidad de errores. Firma electrónica, en la siguiente charla es WhatSign. Precisamente la idea es unirnos a ellos para las firmas electrónicas simples que podamos tener con ellos. Así ya los documentos incluso se unen, ya sea a través de un API o un web service, para poder mandar los documentos a firmar con firma electrónica. Bueno, simple ahora, y en algún momento será la calificada. Y a un momento en este país llegaremos a los contratos inteligentes, los smart contracts, que no es lo mismo que automatizar contratos, estos contratos realmente son inteligentes. Y no sé, déjame entrar rapidito a la definición. Tú agarras un documento, lo pones en una plataforma, y si una condición se da, entonces automáticamente el software hace la opción que hayas escogido en
en esa condición. Por ejemplo, si nosotros pusimos que yo voy a apostar a los caballos y yo aposté $100, sobre que sea que vaya con apuesta de caballos, pero creo que es un ejemplo fácil, y ganó el caballo que yo elegí, automáticamente el sistema me regresa mi plata que yo aposté y mis ganancias que tuve en esa apuesta, automáticamente sin que nadie tenga que intervenir. Igual si yo pierdo, lógicamente retira la plata de la cuenta donde la tenía guardada y la pasa a la cuenta de la casa de apuestas. Eso básicamente yo creo es la forma de explicar un contrato inteligente. Por ejemplo, antes volviendo a la primera, de web service, antes tuvimos una charla de facturación. Eso, por ejemplo, sería algo que puedas incluir aquí, y nosotros lo tenemos para nuestra parte, por ejemplo, como abogado, ya lo tenemos unido para que haga la facturación automática, pero también podría ser para unirse al sistema del banco, por ejemplo, o de la inmobiliaria que emite la factura. Nosotros tenemos, por ejemplo, para inmobiliarias que hacen notificaciones cuando le toca el pago a la persona. En fin, tenemos la unión de otras plataformas es posible, ya sea por web service o APIs, y ese es el futuro de esta plataforma SAR Documents o yo creo a donde va a ir la mayoría de todas las plataformas de automatización de documentos. Y yo creo que con esto, que tal vez la dije un poco rápido, pero con esto yo acabo mi intervención y espero que no haya muchas dudas, porque eso significa que no lo hice tan bien entonces. No te preocupes, David, muy claro todo y gracias por la presentación. Sin duda alguna, a pesar de que nosotros asociamos la profesión de abogacía con algo muy protocolar, la tecnología también es un aliado importante para la abogacía y todos hemos pasado por estos documentos engorrosos que uno muchas veces siente que pudieran haber sido mejor y con SAR Documents, sin duda alguna, se pueden automatizar y hacerlo de una manera más amigable. Y también es interesante cómo converge la parte de abogacía con la parte de ingeniería industrial o de procesos donde tienes que diseñar bien un trámite y que no sea un proceso engorroso. Tenemos en el chat un comentario que lo mencionaste al principio, el documento de temas fiscales en Estados Unidos es el W9. Si recuerdas, lo Ese mencionaste mismo, al principio, ese mismo. que concluyo contigo, ¿no? Te mandan a tu correo electrónico un documento que te pide tu correo electrónico, así que sin duda hay mucha tela que cortar y mucho que se pueda automatizar. Y espero que en un futuro eliminemos en los documentos el término ese vecino de esta ciudad. Sin duda eso tenemos que buscar la manera de sacarlo de los trámites. Es que no hace nada. O sea, que tú seas vecino en un mundo globalizado, decir vecino de esta ciudad no te aporta nada en este momento. Yo creo que tú tienes que identificar quién es la persona, ¿no? Y que estuvo de acuerdo con el contrato. Yo digo, David Sucre 8491872, estoy bien. Y si quieres poner, bueno, y que habla español, porque no quería eh, usar Google Translator lo que quiero decirte es que tal vez pues, eso podrías ponerlo. Pues habla, entiende o no el español, el inglés o usa un traductor. Eso se puede, incluso en nuestros contratos lo tenemos automatizado para eso, porque lo pide el registro público también y la notaría, lógicamente, para ese tipo de documentos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de cosas ya se pueden simplificar. De acuerdo contigo. Tenemos una pregunta de Vidal Castillo de Futuber Panamá. ¿Los documentos generados previo a ser firmados son editables? Sí, los documentos, ojo, pueden llegar como tú quieras. Y no quise poner acá los documentos porque no quise hacer realmente una demostración de SAR Document per se, porque para mí lo importante es que se lleven la tarea de, hey, ¿sabes qué? Podemos hacer esto más eficiente, hagámoslo. Ojalá sea con SAR Document de Sucre Ares Reyes, pero también puede ser por otro lado. Pero bueno, contestando la pregunta, sí, los documentos pueden llegar de la forma que tú quieras. Pueden llegar en Word, que sean editables. Pueden llegar en PDF, que no sean editables, lógicamente. Pues, por ejemplo, eso lo estamos haciendo ahora para poder lograr la firma electrónica, que tiene que ser en PDF. En Word, por ejemplo, yo te puedo decir dónde estuvieron las variables, que si alguien, si el cliente quiere revisar dónde estuvieron los cambios que hizo el sistema, marcado en amarillo, por ejemplo, en highlighter amarillo, también se puede. Si vas a hacer un cambio, puedes hacerlo ya en el documento, pero te saliste del proceso, porque hiciste en el documento mismo, o si es que escribiste David Sucre, el Sucre lo escribiste con Z y era con S, lo haces en el mismo
sistema y él te vuelve a generar los documentos. Correcto, está la parte y respondiendo a esta pregunta donde la persona llenando el documento tiene que firmarlo, ya de por sí tiene que editarlo. Así que no es tanto de que la firma de abogado genera el documento, sino ese lleva y trae entre el cliente y la firma. Tenemos otra pregunta. ¿Este programa solo se maneja con las plataformas mencionadas o hay plataformas individuales? No entendí bien la pregunta, pero si perdón, si la pregunta es si hay además de SAP Document otro software, sí. Que yo te los vaya a mencionar aquí, no. Digo, no voy a hacer tanta propaganda, pero tampoco voy a hacer propaganda de los otros. ¿Eh? Pero sí, hay otro sistema. Nosotros lo que hacemos es, más que, nosotros podemos darte el software en línea para que tú lo uses, o la mayor servicio que tenemos es, regularmente nosotros somos parte del proceso como abogados. Entonces, por eso está en nuestra nube y nosotros lo llevamos, pero existen para que lo pongan ustedes, existirán algunos, no son baratos a montar. Y con esto no quiero decir que nosotros tampoco lo somos, al revés. Yo creo que el hecho de que nosotros más como software lo vendemos como servicio legal, pero de una forma automatizada, te sale mucho más barato. Y además que Sí, cuando lo usas. Sí, tú mencionaste algo muy importante, que es que cuando tú tienes personal técnico que lo único que hace es tramitar documentos, estás desperdiciando esa capacidad creativa. Dejemos que el sistema se encargue de que la parte cajonera se haga sola y que los abogados, los pasantes o los asociados se encarguen de ver la parte creativa, la parte laboral, o sea, la parte que verdaderamente requiere cerebro y no algo que puede ser muy repetitivo. Eso yo creo que es una conclusión importante, ¿no? Enfocarnos en lo que verdaderamente ofrece valor al producto. Así mismo es, así mismo es. Y luego te digo, la idea es aprovechar tu personal, y sobre todo en estos momentos, para cosas que le den más valor a la empresa y no mal utilizarlo en temas clerical, llamamos nosotros en la oficina, muy de, no quiero decir secretariales, las secretarias hacen un tremendo trabajo, lo que quiero decirte es, a un momento esa persona se va a aburrir de llenar datos o de hacer el mismo documento repetitivo. Es más, yo me metí en esto precisamente porque un día me aburrí de hacer los mismos contratos inmobiliarios cuando veía la parte inmobiliaria en la firma y yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, por lo menos vamos a hacerlo más divertido, pues vamos a meterle un software en el medio. Y así me fui llevando el proyecto después de que vino el banco que les hablé, la compañía de leasing, que era un banco. Ojo, todavía son clientes, después de 10 años, para que vean que el servicio es bueno, todavía son clientes con la otra marca, ¿no? Lógicamente hemos mejorado el producto, le hemos metido más cosas y la idea siempre es mejorarlo. La idea siempre es meterle y estar a la vanguardia en temas que puedan darle valor agregado a nuestros clientes. Ok, también tenemos unas preguntas que están relacionadas con el tema. ¿Qué actores del comercio en Panamá conoces que han automatizado sus documentos? O si nos puedes mencionar clientes o empresas que han llevado esto a cabo. Ya, de mi lado te puedo decir, bueno, el caso de éxito de los carros era Banisi, ya si me das a poner ya, me preguntas con nombre y apellido, pero lo usa, bueno, el que inició con nosotros fue HCBC, ahora Banismo lo usa también y ha crecido en otros contratos que hace. Lo usa la vivienda, lo usa, estoy tratando de acordarme, muchas financieras. Mi éxito, por ejemplo, corporación financiera del país, lo usa. Me da lástima porque estoy seguro que voy a dejar a uno por fuera y mañana, antes de terminar esta charla, me van a corronear. Lo usa. Bueno, ahí hay varios. Sucre y Reyes, Trust Services, Sucre y Reyes, lógicamente. Y de verdad, estoy seguro que, de verdad, discúlpenme que se me olvidó, pero hay más bancos, sobre todo en la parte inmobiliaria, Empresa Ferrocarril lo usa. Estamos hablando ya con otros clientes en el sector inmobiliario, que en estos momentos, lógicamente, el poder hacer esto de una forma más fácil les ayuda. Lo que hacen debida diligencia, por ejemplo, que llenen el formulario de esta forma y que ya los datos de debida diligencia los puedes usar para otras cosas, belleza, créeme.
porque así la gran tortura de la debida diligencia ya no se la pones tan incómoda al cliente, porque sí, llenó una vez, pero le van a llegar todos los documentos relacionados a él con esa primera llenada, ¿no? Entonces no lo tortura. Yo creo que eso es parte de lo que buscamos, no incomodar al cliente final. Sí, definitivamente hacer el proceso de llenar documentos algo un poco más amigable de lo que es. Cuando nos llegan esos correos o esas solicitudes, uno nada más piensa, oh, de vuelta tengo que llenar esto que lo llené el año pasado y posiblemente me pide exactamente lo mismo que la entidad que me lo pide ya debe tener. ¿Qué tan repetitivo tiene que ser un documento para que valga la pena automatizarlo, David? ¿Esto es algo que tiene algún límite de páginas, de procesos o el No, servicio digo, verdaderamente abarca lo que sea? entre más utilizo, o sea, entre más repetitivo sea, si es repetitivo es porque es parte del core de tu negocio. Entonces, vale la pena automatizarlo. Pero como te dije antes, había un banco que utilizaba esto para una escritura al mes. Ojo, era una escritura que tenía 50 fincas, con 50 préstamos, con 50 propietarios. O sea, llenar toda esa información, estamos hablando de una escritura que era de más de 100 páginas, es más fácil hacerlo aquí, aunque sea una vez al mes, o sea, que solo uses el software 12 meses, 12 veces al año, créeme que ahí valía la pena y era una escritura, bueno, de una vez al mes. O sea que hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Si es un documento que lo hace siempre, pero solamente hay que llenar un dato, habría que ver si realmente eso vale la pena hacerlo. Pero yo creo que la mayoría de los documentos en sí son automatizables. Hay que ver qué ventaja te da, ¿no? Esto no es automatizar a lo loco, sino hacerlo de una forma planificada para que te sirva. Y en Sobre todo esa yo no estoy línea, dispuesto a vender algo que no te vaya a servir. claro, claro. Y en esa línea, David, ¿se pueden automatizar documentos que por su naturaleza varían en las condiciones? Sí, porque regularmente, o primero que todo, que el 95% del documento es fijo. Entre el 90 y el 95, te digo yo, regularmente. Ya completando el 90% de tu contrato, si después tienes que variarle algo, está bien, variar. No significa que no puedas variar algo después. El documento está en Word y lo podrás variar después. Y lo hacemos, créeme. Aquí hacemos, ya se me, Unibank es otro de mis clientes. Ya sé, ahora diciendo esto y Banco Aliado. Ahora estoy pensando porque las estructuras de ellos son más difíciles, por ejemplo. Y estamos ahora mismo trabajando en la automatización de ellos. Tienen fideicomisos muy complicados, ya son estructuras grandes, pero nosotros mismos nos damos cuenta que el 95% del documento de ellos es casi lo mismo y regularmente varía en las condiciones de qué puede hacer el cliente y qué no puede hacer. Entonces, esa tú le pones un botoncito de más, la va a poner siempre en el mismo lugar en la escritura. No puede pactar con el negocio, no puede hacer tratos ni pactar con el gobierno de Venezuela, por decir algo. Tú le pones un más y él escribirá eso ya manualmente dentro del formulario, eso sí, y se pondrá exactamente dónde va. Tú podrás revisar para si quedó bien, si no quedó bien, todo lo demás. Pero créeme, es automatizable. Es automatizable. Todavía no he encontrado el documento tan complicado que no pueda automatizar. Estoy seguro que existe, ojo, pero estoy seguro que es más. Te doy un ejemplo. Nosotros en un momento manejamos un proyecto inmobiliario que los contratos tenían que ir en inglés y en español. Y le dijimos al cliente ahí, aunque se vaya en inglés y español, la data es la misma. Sigue siendo David Sucre. Aunque pronuncias David en inglés, sigue siendo David en español. Le escribes igualito. El ID es lo mismo. O sea, incluso eso es parametrizable. Que se vaya en dos Excelente, idiomas. excelente. Bueno, David, excelente. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por impartir conocimiento. No hay duda que hasta en el ramo legal de la abogacía, la tecnología es un aliado importante y esperemos todos llenar documentos con ganas, ¿no? Que el documento sea fácil de llenar y no nos pida información repetitiva y que esté lo más automatizado posible, que es al final lo que se quiere.